Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en la charla que realizará la profesora Verónica Undurraga de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, El camino hacia una nueva constitución. ¿Cómo funcionará la convención? Y bueno, a pocos días de comenzar a sesionar la convención constituyente, en la charla de hoy comenzaremos y conoceremos cómo se organiza la asamblea y las reglas de funcionamiento de esta. Les aviso que desde ya pueden dejarnos sus preguntas en nuestro chat, en preguntas y respuestas, o bien también esperar a la sección de preguntas que realizaremos al final de la exposición. Vamos a dar comienzo entonces presentando a la profesora Verónica Undurraga, a quienes ustedes ya ven ahí con su cámara encendida. Ella es doctora en Derecho, profesora también de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia, diplomada en Instituciones Modernas del Derecho de Familia de la Universidad de Chile y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma universidad. Sus intereses académicos se concentran en el derecho constitucional, los derechos humanos y los estudios de género, especialmente los temas de derechos sexuales y reproductivos, salud y no discriminación. Así que bienvenida, profesora Verónica. Muchas gracias, Aileen. Muchas gracias a todas y todos quienes nos están escuchando. Muy bienvenidas y que, bueno, que tengan una ventana para conocer a la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día, en esta tarde, queremos hablar de un tema muy actual, muy contingente. La próxima semana, el día 4 de julio, se instala la Convención Constitucional y lo que vamos a conversar hoy día es un poco cómo ha sido este camino y qué es lo que viene hacia adelante, ¿no? Voy a compartir una pantalla. Mis pantallas son solo fotos nomás. Eh, Así es que como para dar un cierto contexto. Y la pregunta que, que quería hacerles, y les quiero pedir que participen en la sección, ustedes abajo tienen una barrita que dice preguntas y respuestas. Yo voy a ir haciendo preguntas y pueden ir respondiéndolas, algunas, no todo el rato, pero en el fondo vayan pensando cuándo en general los países se dan una nueva constitución. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuándo los países, cuándo se discuten nuevas constituciones en los países? ¿Alguien se le ocurre? Yo voy a ir avanzando y ustedes pueden ir opinando también, como para no ir haciendo tanto silencio, pero siéntanse totalmente libres eh, para intervenir, ¿ya? En general, los países se dan nuevas constituciones, históricamente ha sido así, en general cuando han tenido grandes crisis. No sé si ustedes se acuerdan que cuando hay algún conflicto, dice Nicolás Marchand, o un descontento social de la ciudadanía, ¿sí? Muy bien, Nicolás. Históricamente se pensaba que los procesos constituyentes solo se producían cuando había normalmente grandes crisis, estamos hablando, o grandes eventos como la independencia de un país que antes había sido una colonia, por ejemplo, o cuando hay una guerra externa, o cuando hay guerra civil, un grave conflicto interno, o cuando ya se ha topado fondo, por ejemplo, en la situación de una revolución. Normalmente esa era el tipo de situaciones en el que uno se imaginaba que iba a pensarse después de una nueva constitución, cuando había que realmente fundar nuevamente el Estado o fundar un Estado nuevo, y se elegía hasta el nombre, los nuevos emblemas, etcétera, de ese país. Esto ha ido cambiando un poco. En realidad, en las últimas décadas, hay muchísimos países en las últimas 3 décadas que han cambiado su constitución. Ya hay nuevas constituciones más que responden más a descontento social, como dice Nicolás, de la ciudadanía. Y eso tiene que ver con que había un cambio en la manera en que uno
en que se está percibiendo cuál es el rol de las constituciones y el rol de la ciudadanía también en las constituciones. Em, y el cambio es que en lugar de simplemente una vez cada 100 años o cada 50 años, siempre se pensaba que las constituciones estaban llamadas a durar mucho, en vez de que sea cada mucho tiempo en que se refunda el Estado, ¿no es cierto?, desde cero. Eh, y y hay una asamblea o hay un órgano constituyente que organiza el poder, ¿no es cierto?, del Estado, y eso significa, establece cuáles son los poderes del Estado. Ustedes lo estudiaron, lo estaban en el colegio, ¿no es cierto? El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Ahora es más complejo, hay órganos autónomos también, como el Banco Central, por ejemplo, y otros, ¿no es cierto? Eh, Establece cómo va a estar organizada la descentralización del país, ¿no es cierto?, en cuántas regiones. Eh, esa como orgánica básica del Estado, ¿no? Eh, Eso era lo que hacían las constituciones clásicas, además de establecer límites al Estado, de establecer, eh, había el constitucionalismo nace y se consolida a fines del siglo XVIII, en plena época del liberalismo, cuando se tiene una visión eh, digamos, del Estado como un Estado mínimo, ¿no es cierto?, como un Estado que cuando concentra todo el poder constituye un peligro para las libertades y por lo tanto las constituciones, además de organizar cómo el Estado va a estar diseñado, lo que hacían es establecer ciertas libertades de los individuos que el Estado no podía traspasar. Entonces, con ese esquema era normal que uno pudiera querer tener una constitución que durara muchos, muchos años. Ahora se piensa que se mira las constituciones, además de cómo estableciendo la organización del Estado y los límites al poder del Estado para proteger las libertades de las personas, también se mira como una especie de hoja de ruta hacia, para mirarnos cada cierto tiempo como sociedad y ver hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestros principios fundantes, cuál es nuestro, se habla de nuestro pacto social, o sea, nuestro contrato entre todos y todas, cuál es, hacia dónde queremos dirigirnos, cuáles son nuestros principios básicos. Eh, entonces, es un documento político y un documento jurídico en el que se establecen las bases sobre las cuales se construye todo el resto de la legislación y que da guías también a los gobernantes y a los jueces eh, y a los legisladores sobre cuál es el camino que queremos recorrer como sociedad. Entonces las convenciones constitucionales, las asambleas constitucionales se han transformado en una especie de reunión que se hace periódicamente. Eh, hay un, eh, Hay un estudio que dice que las constituciones se han cambiado en el mundo más o menos en promedio cada 19 años, o sea, no duran tanto como uno pensaría. Eh, entonces, cada cierta cantidad de años, como sociedad, volvemos a pensar, a mirarnos y decir, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos ahora? ¿Cómo queremos organizarnos? ¿Cómo queremos, hacia dónde queremos ir? ¿Y cuáles son los derechos y libertades que queremos proteger? Entonces, ya no es necesario eh, muchas de las constituciones actuales ya no nacen porque el país se independizó, una colonia se independizó para ser un nuevo país, ni nace por un conflicto tan extremos como una guerra o como una revolución que en el fondo cambia todo lo que existe, sino que hay una cierta continuidad en los procesos
en los procesos constituyentes, ¿no es cierto? Ahora, el estallido social en Chile obligó a hacerse cargo de un sentimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros en Chile estamos discutiendo una nueva constitución? No es por una guerra, no es por una invasión, no es porque nos independizamos, sino que es por que durante mucho tiempo se fueron desarrollando, fueron creciendo demandas de mayor igualdad y de mayor inclusión. Todos los estudios que se han hecho, todas las encuestas que se han hecho, normalmente cuando le preguntan a las personas en este proceso en Chile por qué quieren una nueva constitución, en general es porque quieren sentirse más partícipes, más incluidos, que sus intereses se tomen en cuenta, eh, sentirse como protagonistas de lo que está pasando en su propio país. Y hay dos tipos de inclusiones, tres tipos de inclusiones más bien, que son las que más se señalan. Uno es la inclusión social, o sea que todas las personas, aunque sea una persona que sea pobre, eh, se sienta parte, que está construyendo el país y que en el fondo los gobernantes, el legislador, la justicia tome en cuenta los intereses de todas las personas de la misma manera, que haya igualdad y reconocimiento de la dignidad de todas las personas. La segunda gran demanda es una demanda de igualdad de género, eso está en un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hace mucho tiempo que había una demanda de igualdad de género, y la tercera es la demanda de reconocimiento de los pueblos originarios. Entonces, en este estallido social, de alguna manera nos obligó a hacernos cargo de eso. ¿Y qué pasó? A ver si me pueden decir, ¿qué pasó en el día 15 de... No, no, aquí está. El día 15 de noviembre del 2019. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto que estoy mostrando? ¿Saben ustedes? ¿Qué pasó el día 15 de noviembre del 2019? ¿Alguien por ahí? Bueno, ese día se firmó, esa madrugada, porque era el acuerdo de paz, muy bien, ¿no es cierto? El acuerdo por la nueva, de paz, por la paz y la nueva constitución. Excelente. Exacto, o sea, en ese momento estábamos en una situación muy extrema y se veían dos alternativas, ¿no es cierto? O se decretaba el estado de sitio, lo que nos habría llevado a una, probablemente, nunca se sabe, pero a una exacerbación del conflicto social, ¿no es cierto? O se llegaba a un acuerdo. Y este acuerdo se firmó, no sé, a las 2 de la mañana, 1:30 de la mañana, esa es la madrugada del 15 de noviembre, y estos son los protagonistas, ¿no? Ustedes ven que es el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, la UDI, Revolución Democrática, el Partido por la Democracia, Renovación Nacional, el Partido Liberal, Partido Comunes, Partido Radical, Evópoli y el precandidato presidencial Gabriel Boric, que firmó solo, porque finalmente el resto del Frente Amplio no apoyó, el Partido Comunista, que también tiene presencia en el Congreso, no apoyó. Pero ahí están los protagonistas y las protagonistas del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y este acuerdo yo lo traigo porque eh, es muy importante que se haya llegado. O sea, realmente fue en ese minuto una bifurcación en nuestra historia nacional. No sabemos lo que habría pasado si se hubiera decretado estado de sitio. Lo más probable es que se habría agudizado el conflicto. Y esto nos dice dos cosas, ¿no es cierto? Que a pesar de la aprobación tan baja de la clase política, miren ustedes, esta es una encuesta de la encuesta del Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP, ¿no es cierto? Esta es de ahora, o sea, hace muy poquito, de abril de
21, pero esto era de noviembre del 2019 cuando se firmó el acuerdo. Un 3,2% de aprobación ciudadana tenía el Congreso y los parlamentarios. Estaban dentro de los peores evaluados durante la crisis. Y ahora sigue igual, si ustedes se fijan, se preguntó por la evaluación de muchas instituciones, ¿no es cierto? Y la que peor evaluación tiene son los partidos políticos. ¿Y qué nos dice esto, en el fondo, del acuerdo por la paz y la nueva constitución? Nos dice que era un acuerdo muy frágil, ¿no es cierto? Porque este era un estallido contra la clase política entera, ¿no es cierto? Y sin embargo, fue la misma clase política que tenía en ese momento un 3,2% de aprobación, el Congreso y la presidencia, que tenía también muy baja aprobación en ese momento, los que llegaron al acuerdo. Entonces, nos dice dos cosas. Uno, que era un acuerdo extremadamente frágil, porque perfectamente podía no, de alguna manera, no captar la adhesión de la ciudadanía. O sea, se llegó a este acuerdo, pero era un acuerdo que de alguna manera había que cuidar, porque si perdía adhesión de la ciudadanía, simplemente no, ese papel que yo les mostré antes no valía nada. Y lo segundo que demuestra, y que yo creo que es como bien importante, sobre todo para personas que estén pensando en estudiar Derecho, es que este fue un momento en que la clase política, a pesar de haber hecho muy mal muchas cosas, en que la clase política actuó con responsabilidad. Digamos, eh, muchos de los partidos políticos, ¿no es cierto?, actuaron responsablemente en un momento que fue crítico, estuvieron a la altura de ese momento. Sin embargo, hubo críticas al acuerdo, hubo críticas desde la derecha que dijeron que este acuerdo en el fondo se estaba cediendo ante una situación de violencia y que no se podía ceder ante, digamos, bajo la violencia, bajo una coerción. Y también hubo críticas de parte de la izquierda diciendo que esta era una cocina política, ¿no es cierto? Y que no representaba a la ciudadanía, que la ciudadanía no estaba bien representada por los firmantes del acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ahí la postura de Gabriel Boric fue muy arriesgada de su parte, ¿no? Porque de alguna manera en ese minuto él tuvo que decidir si lo firmaba o no lo firmaba, y su propio grupo de referencia había decidido no firmarlo, y él no sabía qué iba a pasar con ese acuerdo, si se iba a caer, si no iba a recibir la adhesión de la ciudadanía o si la iba a recibir. Eh, eh, Era un momento de mucha incertidumbre. Ahora, el acuerdo fue una negociación política. Y como toda negociación política, aquí hay intereses, hay que de alguna manera reconocer, coordinar. ¿Qué aspectos de ustedes se acuerdan o tienen presente sobre este acuerdo que demuestran que aquí había una negociación y que había que tratar de darle algo a cada uno de los firmantes para que pudiera llegarse a este acuerdo? ¿Qué se les ocurre? Esta pregunta ya es más difícil. Bueno, por ejemplo, este acuerdo estableció que las normas de la nueva constitución tenían que aprobarse por 2/3 de los convencionales constituyentes. Este es un quórum muy alto. Este es un quórum, otros procesos constituyentes han tenido este quórum, pero es un quórum bien desafiante, bien difícil de lograr. Y esto respondía a que había un sector político, básicamente el sector de la derecha, que sabía que históricamente había tenido una
adhesión ciudadana de un poquito más de un tercio. Entonces si lograban en el fondo tener un tercio de los elegidos en la Convención Constitucional, iban a poder por lo menos oponerse, iban a poder oponerse a ciertas normas que no quisieran. Entonces, eso fue parte de la negociación que se le concedió a la derecha. Parte de la negociación que se le concedió a la centroizquierda fue, bueno, pero estos 2/3 es con una hoja en blanco. O sea, significa que si es que no logramos los 2/3, no significa que va a seguir rigiendo en ese tema la constitución anterior, ni que tengamos un documento que diga, bueno, entonces rigen las reglas que están ahora, sino que simplemente, si no se llega a los 2/3, ese tema no va a estar en la Constitución. Entonces, esa es una manera en que se negoció. Otra manera en que se negoció fue, por ejemplo, en que se estableció una regla, que es una regla que a mí me parece muy sensata, en el que todos y todas estuvieron de acuerdo, de que no podía, de que la Convención Constitucional no podía intervenir en las funciones de los otros órganos del Estado. Eso es muy importante porque en otros procesos constituyentes las asambleas constituyentes o convenciones constituyentes, como se quiera que se llame este órgano, eh, sí se ha atribuido funciones de otros órganos, por ejemplo, del Congreso, ¿ya? O destituye a ciertos miembros, por ejemplo, del Poder Judicial. Entonces, aquí hubo una regla muy clara de que la Convención Constitucional no podía, mientras estuviera sesionando, intervenir en las funciones de otros órganos del Estado. Tampoco podía dejar sin efectos sentencias judiciales que estuvieran casos que ya estuvieran cerrados. También tenían que respetar tratados internacionales. Esto fue muy interesante porque, por ejemplo, a algunos les interesaba que se respetara los tratados internacionales de derechos humanos, a otros les interesaba que también se respetaran los tratados internacionales sobre inversiones, por ejemplo, ¿no es cierto?, sobre inversión extranjera. Entonces, de esta manera se fueron como acordando ciertas reglas. Se estableció, por ejemplo, que la Convención Constitucional tenía que establecer una república, no podía establecer, por ejemplo, una monarquía, ¿no? Y que tenía que ser una república democrática. O sea, ciertos acuerdos básicos. ¿Y de qué nos habla esto? Nos habla de que la Convención Constituyente, si bien va a revisar toda la organización del Estado, todos nuestros principios, todos los fundamentos, vamos a volver a mirarnos y para decidir cómo queremos eh, organizarnos y cuál es nuestro pacto social en adelante. Sin embargo, hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad igual porque hay que respetar estas normas. Guillermo pregunta, tengo dos preguntas. ¿Creen que debería implementarse el sistema? No puedo, por alguna razón, no puedo mover. Ahí. El sistema de voucher en educación y salud. Eso lo puedo contestar al final, porque me saca un poquito, si no te importa, espectador anónimo, me saca un poquito del tema. Y Guillermo pregunta cómo se respondería al miedo de las personas sobre una nueva constitución. Me voy para atrás. Bueno, yo creo que de alguna manera estoy en el contexto de lo que estoy diciendo. Voy a tomar la pregunta de Guillermo, la de espectador anónimo, la puedo contestar después. Yo creo que esto hay que mirarlo desde una perspectiva más grande, ¿no? Si uno mira los procesos constituyentes del mundo, siempre en los procesos constituyentes hay mucho miedo, siempre en los procesos constituyentes hay mucha incertidumbre,
muchas veces están en una situación de crisis, de guerra, mucho más grave que la nuestra, de crisis política mucho más grave que la nuestra, de falta de libertades, de violencia política más grave. Entonces, si uno, por ejemplo, le pregunta a expertos y expertas, profesores de Derecho Constitucional Comparado, que se llama, que son gente que se dedica a estudiar los procesos constituyentes y los sistemas constituyentes de todo el mundo, lo que están mirando con mucho interés de Chile es que lo encuentran un proceso muy ordenado, a pesar de que a nosotros nos parece lleno de incertidumbre. A ellos les parece muy ordenado precisamente por lo que lo estoy diciendo, porque eso es un proceso que nunca cortó el hilo de la institucionalidad. Y me voy a referir, volver a referir a eso en un ratito más y después al final. ¿Ya, Guillermo? Entonces voy a contestar tu pregunta como por pedacitos. Ahora, ¿qué temas quedaron fuera de los escaños, perdón, del acuerdo por la nueva constitución, por la paz y la nueva constitución? Quedaron fuera tres acuerdos que son súper importantes, precisamente para el tema de la legitimidad y de poder lograr la adhesión para este acuerdo. Y sobre esto no pudieron en el Congreso ponerse llegar a esa noche, esa madrugada, llegar a decidir algo, y por lo tanto quedaron pendientes. El primero fue el de la representación de las primeras naciones, exactamente, Nicolás, los escaños reservados para los pueblos originarios, muy bien. El segundo es el de la paridad, aquí se ve a a las congresistas, mujeres de la bancada transversal por la paridad, que fue un ejercicio muy interesante porque hubo mujeres desde Renovación Nacional, pasando por Evópoli, hasta el Partido Comunista, o sea, fue muy transversal políticamente. Y el tercer tema era el de la participación, la posibilidad de que independientes presentaran se presentaran como candidatos. Todos estos grupos tenían dificultades con el sistema electoral que se había escogido para seleccionar a las y los convencionales constituyentes. El sistema electoral que se eligió fue el mismo sistema electoral de la Cámara de Diputados y Diputadas, y si ustedes se fijan, hay muy pocos, no hay escaños reservados para pueblos originarios, y hay diputadas indígenas, y hay un senador, también en el caso del Senado, ambos mapuche, pero no hay una representación proporcional de los pueblos originarios en el Poder Legislativo. Y ahí hubo, y ahí en el fondo lo que hubo que hacer fueron negociaciones posteriores. Porque ¿qué pasó? Como yo les estaba diciendo, nunca se cortó este hilo institucional. O sea, nosotros vamos a tener una nueva constitución basada en un procedimiento que comenzó como un acuerdo político, el acuerdo que le mostré ahí, la fotografía, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, pero ese acuerdo después se nombró una mesa, técnica. Esa es la mesa técnica, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que cada uno de los partidos que había firmado el acuerdo nombró a abogadas y abogados especialistas para que transformaran esas dos hojitas que ustedes vieron, que eran los acuerdos ahí a las 2 de la mañana, los transformaran en normas jurídicas, ¿no es cierto? Y esa mesa técnica sesionó, las sesiones fueron abiertas, ustedes las pudieron ver, los que quisieron y las que quisieron por transmisión de streaming. Aquí está nuestra decana, que fue parte también de esa mesa técnica, se las presento, la profesora Isabel Aninat, decana actual de la Facultad de Derecho de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Voy a dejar en este minuto de compartir pantalla. Ahí está. Entonces yo les estaba diciendo que nuestro proceso es un proceso muy institucionalizado, en el sentido de que todo el acuerdo político del 15 de noviembre se transformó en una reforma a la Constitución. Se reformó, el propio Congreso cumplió con su compromiso político y reformó la Constitución con el lenguaje jurídico que le dio al acuerdo esa mesa técnica, ¿no? Pero quedaban pendientes estos tres temas que yo les contaba. Y estos tres temas fueron discutidos después y hubo que hacer reformas a esa reforma, ¿no? A la Constitución. Y ahí es muy interesante porque ahí ustedes pueden ver otro aspecto del derecho, que es el aspecto del trabajo de las organizaciones sociales para hacer lo que se llama incidencia legislativa. O sea, cuando la ciudadanía se organiza para plantearle al gobierno y al Congreso, que son los órganos colegisladores, entre ambos hacen las leyes y también reforman la Constitución. La diferencia entre hacer una ley y reformar la Constitución es que para reformar la Constitución se necesitan quórum más altos que para reformar las leyes. Bueno, entonces aquí se organizaron las primeras naciones, o sea, los pueblos originarios, se organizaron el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, y se organizaron las y los independientes. Y hicieron mucha incidencia. ¿Y cómo se hace incidencia legislativa? Uno hace un plan de incidencia, ¿no es cierto? Trabaja con los medios de comunicación, trata de hacer vínculos, de conversar con la gente en el gobierno y de conversar sobre todo con los y las congresistas. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con los pueblos originarios? Ahí hubo también los movimientos sociales se reúnen con académicas y académicos, hay académicos y académicas pertenecientes a los pueblos originarios, también en las facultades de Derecho, pocos, debía haber muchos más, pero hay, y por lo tanto se junta la academia, la sociedad civil, se juntan los representantes políticos y planifican un proyecto de reforma y presentan proyectos de reforma constitucional a través de mociones parlamentarias. O sea, se consiguen o un senador o una diputada para presentar estos proyectos, ¿no? Entonces, el primer proyecto fue el de la paridad. Ahí, ¿quiénes se organizaron? Ahí se organizó la red de politólogas, o sea, las cientistas políticas mujeres chilenas. Lo que hicieron fue darse cuenta, y los movimientos de mujeres inmediatamente se dieron cuenta el día 15 de noviembre, que si el proceso, o sea, si el sistema electoral que se iba a utilizar para elegir a los integrantes de la Convención Constitucional era el mismo que para elegir a los diputados y diputadas. ¿Ustedes saben qué porcentaje hay de mujeres en la Cámara de Diputados? ¿Alguien sabe más o menos el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados? Me está preguntando, ¿qué pasó con el intento de reforma de Michelle Bachelet? Bueno, a Michelle Bachelet no le apoyó, la ciudadanía apoyó y participó mucho mientras ustedes piensan, voy a contestar esto, mientras ustedes piensan más o menos qué porcentaje de mujeres hay en la Cámara de Diputados y Diputadas. Ese proyecto no tuvo apoyo político ni de la coalición, verdadero apoyo político en realidad, ni de la propia coalición de gobierno de la presidenta Bachelet, ni de la oposición. La oposición decía que no estábamos en una crisis y en general se decía que no estábamos en una crisis que justificara
un proceso constituyente, que los procesos constituyentes necesitaban guerras o necesitaban ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Justo lo que yo les estaba diciendo en la mañana, que, o sea, al principio, que eso ya normalmente ya no es así. Y en el fondo, la presidenta Bachelet dejó presentado en los últimos días de su gobierno al Congreso un proyecto y el nuevo gobierno ni el Congreso no le dieron curso. Y vino el estallido y hubo que empezar de nuevo este proceso. Diego Cuellar dice que él cree que alrededor del 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. No, es un poquitito más del 20%, ¿ya? Es muy poco. Y en el Senado es un poco menos incluso, ¿no? Entonces tenemos una subrepresentación de mujeres, a pesar de que somos más del 50% de la población del país, estamos muy subrepresentadas en los órganos que hacen las leyes, ¿no? Sí, un poco menos, es 22, algo por ciento de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué pasó? El movimiento de mujeres y los organismos internacionales y también la red de politólogas inmediatamente dijeron, bueno, entonces es demasiado poco, dice Diego, exactamente, muy poco. Dijeron, bueno, nosotros no queremos tener 20% de mujeres en la Convención Constitucional y por lo tanto necesitamos establecer una modificación al sistema electoral y propusieron una modificación especialmente hecha para el sistema electoral chileno sobre paridad, que exige, que corrige, porque este 20 y tanto por ciento que hay en la Cámara de Diputados ya es con un mecanismo de paridad que existe para elegir a los diputados y diputadas, pero un mecanismo de paridad muy, muy tímido de alguna manera y que los partidos hicieron mucho para, en el fondo, que no tuviera gran efecto. Por ejemplo, ponían a todas las mujeres como candidatas en distritos en que los partidos sabían que no iban a salir elegidas, porque el partido tenía poco apoyo en esos distritos, y por lo tanto cumplían con la ley, pero no cumplían con el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Entonces ahora la red de politólogas diseñó un sistema que sí aseguraba, les puedo contar después, sí aseguraba la paridad en el resultado. Respecto de los pueblos originarios, esa fue una negociación que también duró hasta casi toda la noche, hasta la madrugada, fue extremadamente difícil, se discutió sobre si es que los escaños reservados se sacaban desde dentro de los 155, que era lo que pedía la derecha, o eran escaños además de los 155, se discutían cuántos escaños, unos decían 5, otros decían 7, otros decían 25, se llegó a que fueran 17, quedó fuera el grupo tribal afrodescendiente. Y se discutía si es que había que estar registrado en los registros de la CONADI o si es que bastaba con que las personas dijeran que ellos eran indígenas. Se llegó a una situación de negociación, una situación intermedia. Entonces todo esto es negociación política y esto es muy importante porque así es como se van llegando a los acuerdos y finalmente se pudo tener 17 escaños reservados, que más o menos representa el porcentaje de personas pertenecientes a pueblos originarios en Chile. Y eso es notable porque la constitución actual que nosotros tenemos es una constitución que ni siquiera nombra a los pueblos originarios, ni siquiera los reconoce así simbólicamente. Entonces es un enorme cambio tener 50% de mujeres, 50% de hombres. Esta va a ser la primera convención constitucional en la historia del constitucionalismo mundial en el que una asamblea o una convención elegida para redactar una constitución tiene 50% de mujeres y de hombres. Y por eso está siendo estudiada y mirada por todos los expertos y expertas constitucionalistas del mundo. Y el tercer cambio fue el de los independientes. Los independientes tenían unas reglas que les hacía prácticamente imposible salir elegidos. Se organizaron, hicieron mucho lobby en el Congreso o mucha incidencia legislativa en el Congreso y lograron que los dejaran
por ejemplo, juntar firmas en forma electrónica y que la gente no tuviera que ir a dar las firmas personalmente a la notaría, que eso era un gran obstáculo, y les bajaron la cantidad de firmas que tenían que tener para poder presentarse, y los dejaron ir en listas, y no de a uno, digamos, porque eso los beneficiaba de acuerdo al sistema electoral. Y después vino yo les dije que el acuerdo por la nueva constitución era un acuerdo frágil. ¿Qué es lo que ha hecho que este acuerdo se haya ido tomando más fuerza y haya ido fortaleciéndose? ¿Qué creen ustedes que hizo que el acuerdo se fuera fortaleciendo? El plebiscito, ¿no es cierto? El apoyo de la ciudadanía a través del plebiscito. O sea, tuvimos este plebiscito de entrada, que era el primer granito, ¿no es cierto?, de este proceso en el que el apruebo ganó ganó por casi el 80%, y también la decisión de que la Convención Constitucional fuera 100% elegida. Y además, como resultado de la elección de constituyentes, tuvimos muchas sorpresas, ¿no es cierto? ¿Qué sorpresas? ¿Se acuerdan? Uno, que hay una enorme cantidad de independientes. O sea, a pesar de que los independientes igual, a pesar de los cambios que hubo, igual corrían con desventaja por el sistema electoral, hubo una enorme cantidad de independientes elegidos. O sea, son la mayoría de las personas que integran la Convención Constitucional son independientes, 67, más del 67%. La segunda sorpresa fue que ningún grupo tiene poder de veto, porque ningún grupo, salvo que se junte con otros, logra un tercio de la Convención Constitucional. Ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro, ni los escaños reservados, ni los independientes solos tienen un tercio. Además, los independientes son todos muy distintos, es muy difícil que se junten todos, ¿no? Entonces, eso hace que estén obligados a negociar. Y la tercera gran sorpresa fue la diversidad de las personas que salieron elegidas. Muchas personas que trabajaban por causas locales, por causas en sus comunidades, mucha gente que trabajaba en temas ambientales, mucha gente que trabajaba, muchas feministas. Me contaba una convencional elegida que de las 77 mujeres tienen un grupo de casi 40 mujeres que en un chat, digamos, de que son las mujeres que se declaran feministas, que es un número muy alto, por ejemplo. Entonces hay mucha diversidad en profesiones, en origen social, en posturas ideológicas. Entonces es mucho más representativa de la sociedad chilena que todo lo que había pasado en la historia de Chile nunca, en el fondo, que cualquier congreso que hayamos tenido en la historia de Chile. Y esos son tres elementos que agregan incertidumbre, naturalmente, porque los partidos políticos van a perder el control probablemente de lo que pase en la Convención Constitucional, pero de alguna manera ayuda a que la ciudadanía tenga más confianza en la Convención Constitucional. Y aquí eh, eh, y además, en el fondo, obliga a llegar a acuerdos porque nadie se puede imponer, nadie puede imponerse. Y eso, bueno, en el fondo hace que sea difícil, porque llegar a acuerdos por 2/3 cuando nadie tiene una fuerza mayoritaria hace que sea difícil, pero si se logran esos acuerdos van a ser mucho más duraderos. Entonces eso es una razón quizás para tener confianza, y lo más importante es que nosotros como ciudadanía le exijamos eso, que haya una voluntad de acuerdo a nuestros constituyentes.
Bueno, y ahora llegamos entonces a la instalación de la Convención Constitucional, que va a ser el 4 de julio, y va a tener gran simbolismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo yo les voy a mostrar ahora la última, eh, la última diapositiva. Este es el primer encuentro que hubo público de los convencionales constituyentes antes de que se instale la convención. Fue un encuentro convocado por la Universidad de Chile, la Universidad Católica, por una iniciativa que se llama Tenemos que hablar de Chile. No fueron todos, pero fueron muchos. Eh, y en el fondo ahí mostraron que sí había, que los que fueron por lo menos, que sí tenían una voluntad de diálogo, ¿no es cierto? Ahí están las caras y ahora el 4 de julio se inicia esta sesión eh, de instalación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta primera sesión? Tienen que elegir una presidencia y la vicepresidencia, las personas que van a estar a cargo de la presidencia y la vicepresidencia. Probablemente, yo le dije que esto era muy simbólico, probablemente la presidencia la va a tener una mujer. Están diciendo que a lo mejor tendría que ser una mujer de los pueblos originarios, como para que realmente la convención comience con un símbolo de que por primera vez se va a reconocer y se le va a reconocer la pertenencia digamos, que el Estado reconozca a distintas naciones, pero eso todavía se tiene que elegir, todavía no se sabe, va a haber distintas candidaturas, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que redactar un reglamento. ¿Y por qué es muy importante el reglamento? Porque establece cuáles son las reglas para que funcione la Convención Constituyente. Entonces, ¿qué es lo que hay, qué es lo que un reglamento que además tiene que acordar por 2/3? ¿Y qué es lo que hay ahí? Se tiene que decidir cómo se van a dividir, en cuántas comisiones, cómo van a presidirse las comisiones, cómo van a ser los mecanismos de participación ciudadana, que eso es muy importante para que la participación sea justa y tenga acceso todo el mundo, cuáles van a ser las reglas de transparencia, cuáles van a ser las reglas para tomar la palabra, cuáles van a ser las reglas para la votación. Sabemos que la Constitución impone que sea 2/3, digamos, los acuerdos finales, pero las comisiones pueden tener otras reglas de votación. Se van a establecer probablemente una comisión de ética, una comisión que después de ver de las aprobaciones de los temas, de cada uno de los temas, armonice el texto para tener una constitución que sea armónica. Eh, Se van a establecer dónde va a funcionar la convención, si siempre en Santiago o si van a funcionar algunas veces en regiones. Cómo van a resolver las controversias internas, cuáles van a ser los mecanismos de resolución de controversias, cuál va a ser el itinerario, o sea, cuando yo ya empiezo a discutir un tema, dónde se empieza a discutir, dónde las personas como la ciudadanía pueden presentar proyectos, a quiénes se van a escuchar. Todas esas, si ustedes se fijan, son reglas de funcionamiento que son súper importantes y que en el fondo tienen que ser justas para que el resultado también sea el mejor posible. Porque tenemos que tener una constitución en 9 meses, a lo más se puede extender hasta 12 meses, y si pasa el plazo de 12 meses, la regla actual dice que si no hay una constitución nueva aprobada a los 12 meses, nos quedamos con la constitución actual. En cambio, si se logra aprobar una constitución en estos 9 meses o es la extensión de los 12 meses, lo que sigue después es lo que se llama el plebiscito de salida, es que la convención presenta el texto a la ciudadanía y la ciudadanía va a votar, es voto obligatorio esta vez, si es que quiere esa nueva constitución o no quiere esa nueva constitución. Y aquí me voy a los temas, ¿no? Y aquí puedo responder la pregunta de espectador anónimo que se la había dejado más adelante. ¿Qué temas se van a discutir en la nueva constitución? Bueno, se va a discutir los temas que tienen que estar en toda la constitución, ¿no es cierto? Cómo se organiza el Estado,
¿no es cierto? Si vamos a tener un régimen presidencial, vamos a tener un régimen parlamentario, vamos a tener un régimen semipresidencial, cómo va a estar dividido el país en las mismas regiones que tenemos ahora, en otras regiones, cuáles van a ser las autoridades regionales, por ejemplo, qué tipo de reconocimiento se le va a dar a los pueblos originarios, si se va a reconocer la plurinacionalidad, es decir, si es que se va a reconocer distintas naciones, además de la nación chilena, para que vivan bajo el alero del Estado de Chile, etcétera, cómo se organiza el Poder Judicial. Hay muchísimos temas dentro de los cuales están los derechos. Y dentro de los derechos hay derechos que son protección de libertades y derechos sociales. Y ahí está la educación y la salud. Y hay distintas alternativas de cómo organizar la educación y la salud. Y el sistema de voucher es una política pública posible dentro de una manera de mirar, y ahí estoy contestando la pregunta, dentro de una manera de mirar la organización de la salud. Y eso lo van a tener que ver los convencionales constituyentes. Ahora, no todos los detalles de las políticas de salud, de las políticas laborales, de las distintas políticas, están en la Constitución establece solo las bases y sobre esas bases se dicta después legislación. Bueno, quedo ahí. Y me faltaba una sola última cosita, en el fondo, cómo bajar el miedo. También yo dije que iba a responder esa pregunta como en pedazos, la de Guillermo. Hay distintas formas de resolver conflictos. Va a haber conflictos, va a haber retrocesos, va a haber tensiones, eso siempre en todos los procesos constituyentes hay. Pero también hay una experiencia constitucional de otros países y nuestros constituyentes han estado aprendiendo de eso y hay muchas asesoras y asesores que pueden ayudarnos y hay mecanismos que se pueden adoptar para resolver esos conflictos. Hay una batería de herramientas y mecanismos. Lo que siempre sí es importante son dos cosas, y esto lo recalcan todas las personas que han participado en procesos constituyentes de otros países. Uno, el sentido de responsabilidad que tengan nuestros constituyentes de sentir que no le pueden fallar al país y que tienen que llegar a un texto constitucional y por lo tanto tienen que abrirse a las negociaciones. Y el segundo es, en el fondo, la buena fe en la creación de confianza entre grupos que son distintos. Pero esa creación de confianza se da sobre todo si la ciudadanía la exige. Y si es que los convencionales constituyentes escuchan a las personas. Esa es la experiencia que todos relatan, que cuando van a hablar a sus propios territorios, la gente siempre les dice, pónganse de acuerdo, lo más importante es que se pongan de acuerdo. Y si los convencionales constituyentes escuchan a la gente, probablemente sí vamos a tener un proceso constituyente exitoso. Ojalá. Bueno, yo he ido respondiendo a casi todas las preguntas, así que nos queda un ratito. Me falta, ¿es posible que Chile se vuelva una república federal? Sí, es posible. Y pregunta si es probable. No, no es probable. Porque no hay propuestas. O sea, uno en las campañas de los candidatos y candidatas, uno más o menos ve cuáles son las propuestas que están dando vuelta, y en realidad yo no he escuchado ninguna, o sea, muy pocas propuestas de que Chile adopte un sistema federal. Entonces va a ser unitario, pero mucho más descentralizado. Probablemente, porque sí todos quieren mayor descentralización. No sé si hay más preguntas. Ailín, ¿tú tienes otras preguntas por otra vía o no? Muchas gracias, Verónica. No, abordaste las preguntas que teníamos acá directamente durante la charla. Claro, y esa era la última consulta que teníamos, así que, bueno, agradecerte el espacio. De todas maneras, nos queda ahí unos minutitos. Si hay alguien que tenga una pregunta, la puede escribir ahora. Ahí hay una pregunta. Ese sistema que mencionó, ¿de cuál, Diego? ¿Qué sistema? República Federal, puso. ¿El sistema federal? ¿Eso será? Sí, yo creo que puso como signo de pregunta. Aquí abajo, que no había visto. República Federal, quedó clarísimo, muchas gracias, eso mismo. Ya. Lo que pasa es que hay dos tipos de estados, si uno lo mira
desde el punto de vista de la distribución del poder geográficamente, ¿no? Hay estados unitarios y hay estados federales. Ejemplos de estados federales, por ejemplo, el más conocido es Estados Unidos. México, Argentina son estados federales. ¿Qué significa eso? Que cada estado tiene su propio gobierno y tiene su propio parlamento, ¿no? Y entonces hay leyes que son estatales. Por ejemplo, es bastante común que las leyes de familia, por ejemplo, sean estatales, o los códigos penales a veces sean estatales, ¿no es cierto? Entonces, y hay gobiernos, entonces son las unidades de gobierno están dadas por los distintos estados, y hay un gobierno central que es una federación de estados. Y por eso de hecho se llama Estados Unidos, ¿no es cierto? Y México también. Y Argentina también tiene congresos en todos sus estados. En cambio, Chile, por ejemplo, y muchos otros países son estados unitarios, que solo tienen una ley, tienen leyes comunes para todo el territorio nacional, y tienen un solo congreso con representantes de distintas regiones, eso sí, pero tienen un solo gobierno en el fondo, no es una federación de distintos gobiernos. Y Chile hubo un intento de tener un estado federal, pero prácticamente toda la historia de Chile ha sido de tener gobierno unitario, y yo no veo que eso se vaya a cambiar. Muchas gracias. Gracias también a cada uno de ustedes que nos acompañaron esta tarde, y queremos invitarlos a las próximas instancias que tenemos. Concretamente vamos a estar con nuestras escuelas de invierno, una instancia en la que podrán vivir ya una experiencia universitaria en la UAI. Van a participar de talleres online con profesores de nuestras escuelas y facultades, y esto va a ser desde el 13 al jueves 15 de julio de 11:30 a 13 horas, siendo el turno justamente de Derecho el día miércoles 14 de julio, así que desde ya invitarlos a que nos puedan acompañar ese día e inscribirse también en nuestra página. Bueno, gracias de mi parte, gracias por acompañarme. Adiós.